Muy buenos días, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias al Todopoderoso por darnos no solo la vida, sino la oportunidad de estar reunidos a través de este medio, con el único propósito de buscar su presencia, alabarlo, adorarlo y bendecirlo. Vamos a poner este culto en las manos de Dios, este domingo de inicio de la Semana de la Victoria, Semana Santa distinta, pero Semana Santa donde celebramos la victoria de Jesús en la cruz. Oremos. Padre, queremos darte las gracias. Eres bueno, eres fiel. Queremos invitarte, Espíritu Santo, que te pasees a lo largo y ancho de la tierra, Señor, y hagas algo asombroso, algo extraordinario, algo maravilloso, Señor. Queremos pedirte en esta hora que tu poder se manifieste a lo largo y ancho de la tierra, Señor, y que en medio de todo hagas cosa tremenda hoy. Visítanos, Señor. Tú eres fiel, tú eres incomparable, tú eres único. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres que nosotros hoy entendamos en medio de esta dimensión que nos regalas en este tiempo tan particular de estar en casa a lo largo y ancho de la tierra. Y permítenos, Señor, oh Dios Todopoderoso, que podamos sentir tu presencia, que te pasees donde quiera que haya alguien conectado, que le bendiga, Señor, extraordinariamente a aquellos que están necesitando algo sobrenatural de parte tuya. Que permitas que las casas hoy, Señor, en todo lo largo y ancho de la tierra se constituyan en casas de oración, en casas de exaltación, en casas de alabanza, en casas de glorificar tu nombre, Señor, de proclamar, Dios Todopoderoso, que tú eres Dios y Rey, que nunca nada ni nadie te quitará tu lugar. Estamos hoy reunidos para proclamarte Padre, para proclamarte Jesús Rey y Señor, para declarar Espíritu Santo que todo está bajo tu dirección y control. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor juntos en esta mañana. ¿Sabes por qué? A pesar de las luchas y pruebas, yo sigo aquí. Aunque he tropezado, aquí sigo de pie. Tú me ves. ¿Sabes por qué? En momentos de crisis nunca me acosté sin comer. Te diré por qué. Yo lo sé muy bien. Jehová me sostiene. Yo lo sé muy bien. Jehová
sostiene. Yo no creo, por eso lo veo. Está y me sostiene. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Porque tú estás con nosotros en todo momento. Sabes, amigo, tú que nos estás escuchando, es importante que tú y yo siempre tengamos presente lo que la palabra de Dios nos recuerda. Mira, en estos días donde nos preocupamos, porque los casos de coronavirus aumentan, porque se dice que el sistema de salud podría colapsar, escuchamos que se acaba la comida, que no hay medicamentos, que nos podemos quedar sin trabajo y sin dinero. Mira lo que te recuerda el Señor hoy. Dice el Salmo 23, el versículo 1 al 4, dice: Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta, me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Y dice el versículo 4: Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. ¿Cuántos pueden recibir en sus palabras ahí desde sus casas? Dice, sabes, en tiempos como estos donde la incertidumbre y la ansiedad quiere adueñarse de nuestra mente y de nuestro corazón, es esencial que tú y yo recordemos lo que el Señor en su palabra nos enseña. Mira, hoy más que nunca debemos tener presente lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos. Dice Juan 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Apropiate de esa palabra, querido amigo que nos está escuchando. Mira, estos días también pasarán y el Señor estará contigo y conmigo en todo momento. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que ahí desde donde te encuentras, me gustaría que tú puedas levantar tu voz conmigo y podamos cantar desde nuestro corazón que el Señor ya ha vencido. Mi ayuda y mi defensa.
vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor. Decimos aleluya. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya. Jesús vencedor, eres vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, rey vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has vencido, Padre. Que muerte en la cruz, Señor, y con tu resurrección, Señor, Padre, ya hemos vencido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Podemos decir gloria a Dios. Diga desde su casa, gloria a Dios. En la presencia de Dios el miedo calla. Es una realidad. Cuando estamos tan conectados con Él, lo único que preocupa a nuestro corazón es estar saturados de su paz, saturados de su presencia. Cuando lo adoramos, cuando le bendecimos, estamos completamente convencidos de que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, sobre todo esa paz que inunda nuestros corazones. Hoy estamos satisfechos, gozosos. Hoy estamos contentos de saber que es el día del Señor y que su iglesia se reúne desde sus casas por medio de estas redes. Estamos en un mismo espíritu, iglesia. Estamos en la misma fe en esta mañana, contentos, agradecidos con el Señor porque nos tiene con vida, porque nos ha dado salud y sobre todo porque nos ha dado su paz y su reposo en nuestros corazones. Gracias, Señor. Él jamás será vencido y como lo decía el salmista ahorita mientras adoraba, decía, el que murió y resucitó y se levantó en medio de la muerte, está sentado en el trono, Él venció todas las cosas, nosotros también somos más que vencedores. Estamos contentos en esta mañana por poder adorar a nuestro Dios y quiero que me acompañen al libro de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice la escritura, Malaquías 3, versículo 10 al 12. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Lo dice Jehová, no lo dice la pastora Denise,
no lo dices tú que estás en tu casa, lo dice Jehová de los ejércitos. La escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir a cada uno de los creyentes. Dice Jehová de los ejércitos, pruébenme en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Sabes que las instrucciones que el Señor nos da y se constituyen en unos consejos maravillosos para nuestra vida, pero también son una advertencia para nosotros, para que nos vaya bien. Tanto el consejo como la advertencia lo hace papá para con sus hijos. Así somos cada uno de nosotros también. Pero Dios es el único que puede probar los corazones. Dios es el único que pesa los corazones. Dios es el único que escudriña, que mira ya bien en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Y Él va a probar nuestros corazones en aquello por lo cual nosotros tratamos de aferrarnos un poco más. Es ahí donde Él va a tratar de una manera muy sabia y muy delicada, tratar de descubrir lo que hay dentro de nuestro corazón, porque Él está interesado que sea más valiosa la presencia de Él que aquellas cosas que intentan separarnos, aferrarnos a este mundo realmente material. Sabes, en cierta ocasión un creyente X se puso a observar su libro de cuentas. Era una persona organizada y en medio de observar su libro de cuentas, de ver los ingresos que había tenido y de ver los egresos que había tenido, pensó dentro de sí y dijo, wow, este será otro mes estrecho, este será otro mes difícil. Y aunque haya cancelado sus cuentas pendientes, pensó por un momento y dijo, bueno, ya pagué todo lo que debía, pero Señor, yo sé que esta parte te corresponde porque te he hecho el socio de mis negocios, te he hecho el socio de lo que tú mismo me has dado, y sé que hay una parte que te corresponde a ti. Pero Señor, decía la persona, aún me falta por obtener aquellas cosas, aún tengo anhelos, aún tengo deseos de esto y de aquello. Y yo creo, Señor, que esta vez tú me vas a perdonar, pero esta vez no puedo cumplirte. ¿Sabes? Esa persona decía, Señor, tú sabes que yo oro todos los días, tú sabes que yo hago vigilias, tú sabes que yo te ayuno X días a la semana. Señor, tú sabes que yo reparto a los necesitados. Señor, lo siento, Señor, esta vez no me alcanza. Y así como esa persona, a muchos de nosotros más de una vez nos ha pasado también. De lo que hay en el corazón es lo que decimos. De lo que hay en el corazón es lo que nosotros hacemos también. Es tan difícil para el ser humano reconocer a Dios en las finanzas, porque el dinero y todo lo material siempre va pegado al corazón. Una ofrenda, cuando la damos, es el desprendimiento de algo que tú tienes aquí guardado en tu corazón. Y nuestra cultura siempre nos va a empujar a vivir centrados en todo aquello que nos va a tratar de envolver en lo externo, en lo material y en lo que realmente nos interesa, lo que nuestros ojos ven. Pero cuando nosotros ofrendamos y diezmamos a Dios, estamos dando en un mundo quizás espiritual que no vemos, pero que se extiende de una manera sobrenatural. Entonces, la Biblia es clara en cuanto al obedecer a Dios. Sus principios son muy claros. Los principios de Dios no son negociables. Él es el Señor, Él es Dios, Él está por encima de todas las cosas. Él dice primero que lo reconozcamos a Él para que su casa siempre tenga alimento. Dice el versículo, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Sabes cuál es ese alimento? Ese alimento es el que hoy te está nutriendo a ti y a toda tu casa. Ese alimento es el que se extiende para ayudar a muchos hambrientos, a muchos sedientos en diferentes lugares de la tierra. ¿Sabes cuál es ese alimento? Se constituye en un alimento físico para dar a aquellos que tienen escasos recursos, aquellos que padecen necesidad también. Ese alimento se constituye en medicina para los que están enfermos.
Hay alimento en mi casa. En la casa de Dios se desprende la misericordia y la bondad para esparcirlo y para repartir a muchos que están esperando por una palabra de aliento, por una palabra de sanidad, por una palabra de restauración y por una palabra realmente que llegue a sus vidas para alimentarlo tanto espiritualmente como físico también. Ese alimento también se constituye, ¿sabes qué? En educación para muchos niños. Ese alimento se constituye en la palabra de Dios que va más allá de un departamento, por medio de una emisora donde esas ondas llegan a muchísimos lugares y muchas personas pueden recibir la salvación, el mensaje de Dios para sus vidas. Tú y yo somos las manos de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos la boca de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos las vasijas de Dios, los instrumentos de Dios, donde Él se place llenarnos, satisfacernos, bendecir la obra de nuestras manos para poder extenderla, para poder distribuirla, para poder esparcirla a todos los lugares. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y Él dice en su palabra que no se ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo estoy segura que tú como hija, como hijo de Dios, no has tenido un solo día en que has tenido la necesidad de mendigar el pan. Porque cuando nos convertimos a Él de todo nuestro corazón, el pastor de los pastores que es Él te va a proveer, Él te va a sustentar, Él te va a multiplicar, Él te va a hacer sumar, Él te va a cubrir, Él te va a hacer que en tu casa no tengas falta de ningún bien. Él va a pelear por ti para reprender al devorador si intenta meterse contigo. Y 2, cuando obedecemos al Señor en nuestra finanza, estamos diciéndole, tú eres mi Señor. Porque es que no podemos amar a dos señores. O amarás al Señor o amarás a las riquezas, dice la palabra. Pero cuando amamos a Dios, las riquezas se constituyen en esas añadiduras que nos van a perseguir, que nos van a bendecir y nosotros poder a su vez extender la mano derecha y la mano izquierda para poder bendecir a nuestro prójimo. Cuando el Señor realmente es el Señor que gobierna todo en nuestra vida, podemos decirle, tú eres el dueño de lo que me das. Tú eres el dueño de lo que haces, de lo que pones en mis manos. Le estamos diciendo, deposito mi confianza en ti. Cuando obedecemos al Señor en las finanzas, tú le estás diciendo a Él, Señor, yo dependo de ti. Tú eres mi fuerte confianza. Estoy tranquilo, tranquila porque tu palabra es verdadera. Le estás diciendo, Señor, toma el control. ¿Por qué le damos el control a Dios cuando alguien está enfermo? ¿Por qué le damos el control a Dios cuando hay una necesidad familiar o conyugal o con los hijos? ¿Por qué le damos el control a Dios en otras cosas y no se las damos en las finanzas? Porque se necesita un corazón quebrantado, un espíritu humilde. Se necesita fe para comprender que Él es quien gobierna. Esto no es de lógica, esto no es de inteligencia o de entendimiento, esto es cuestión de fe realmente. En ocasiones nosotros vamos a enumerar los mandamientos que más nos agradan. Cuando Dios da sus mandamientos decimos, wow, Señor, estos mandamientos los voy a aplicar realmente. Pero ¿qué de los mandamientos que no nos gustan? Porque realmente aplicamos los mandamientos que nosotros creemos que podemos aplicar. Pero los que no nos gustan no los enumeramos. Entonces, ¿por qué no los enumeramos? Porque son aquellos que nos cuestan más. Porque son aquellos que nos cuestan desprender del corazón áreas de nuestra vida, como lo es lo material, que es lo que el ser humano más le amarra en esta tierra. ¿Por qué realmente no aplicamos los mandamientos que no nos gustan? Tratamos de ignorarlos muchas veces también. Nos parecen irracionales o nos parece muy costoso tener que hacer eso. O porque simplemente alguien no está de acuerdo. Porque no estoy de acuerdo con dar la ofrenda o el diezmo en la iglesia. Porque no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Esto no es cuestión de que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Hay personas que te van a criticar por el principio que Dios te da a tu vida y que tú lo manejas por fe, por lo que haces. Hay personas que te van a criticar porque tú siembras en la obra de Dios y en la extensión del reino. Y aunque no lo veas ahora, aunque ya lo hayas visto, la salvación corre de una manera. La palabra corre y es glorificada en toda tu familia y en todas tus generaciones. Por eso te digo en este día, no te unas a las voces que te digan, es que no estoy de acuerdo con esto, es que no estoy de acuerdo con aquello. Siembra en el lugar que te da el alimento espiritual. Siembra en el lugar que esa es tierra bendita, que esa es tierra fructífera, que esa es tierra próspera. En el lugar donde te alimentas, ahí tienes que sembrar. Porque realmente cuando escuchamos las voces de los que no están de acuerdo, esas son voces que no vienen de Dios, esas son voces que no vienen de lo alto. Tenemos que escuchar la voz de Dios por el principio que Él ha manejado según su palabra. Dios no tiene por qué darnos explicaciones a ninguno de nosotros cuando nos pide algo. Él lo que exige de nosotros y lo que demanda es nuestra obediencia, simplemente.
por el hecho de que Él quiere que probemos su fidelidad y que nosotros debemos dar el paso de fe siempre, siempre. Dios sonríe cuando le obedecemos de corazón. ¿Qué tal si hace sonreír el corazón de Dios? Porque cuando tú sabes que tú oras, y cuando tú sabes que tú oras 3 veces al día como lo hacía Daniel, tú dices, el cielo está abierto porque yo soy una mujer de oración, porque yo soy un hombre de oración, sí. Pero si no eres un hombre donde abres tu corazón y derramas tu corazón delante de Dios, al desprenderte de lo material, el cielo también se puede mantener cerrado por eso. Así que vamos a obedecer a Dios. Vamos a empezar a partir de hoy a decir, Señor, hago voto contigo, me rindo ante ti. Padre, yo bendigo a aquellas familias, Señor, que se han dispuesto en su corazón, que te han creído, Señor, que están caminando como viendo el invisible, Señor, por fe, Señor, trayendo sus ofrendas y sus diezmos, Señor, al alfolí, a tu casa, Señor, como dice tu palabra, porque te han creído a ti, Señor, porque han cerrado sus oídos a toda palabra humana, Señor. Bendíceles, reprende el devorador de sus finanzas, reprende el devorador, Dios mío, de sus casas, Señor. Reprende toda obra de las tinieblas que haya querido venir sobre sus familias, Señor. Sabemos que es un principio espiritual y la cobertura tuya está sobre aquellos que han aprendido a ofrendar y a diezmar, Señor. Tú prosperarás la obra de sus manos y en el tiempo de sequía no se fatigarán, sino que verán el fruto, Señor, aún en el tiempo de sequía, y tú los respaldarás. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Extiende, Señor, tu palabra, Señor, que corra no solamente en un departamento de esta Guajira, sino en todos los departamentos de Colombia y en todas las naciones de la tierra, Señor. Gracias, Señor bueno, porque tú eres fiel, Señor, y porque tú eres justo. Si usted anhela hacer su donación o su ofrenda, puede enviarla aquí está la información de la cuenta corriente o a las personas con el cual puede acercarse en las iglesias diferentes de este departamento. Dios te bendiga. Aleluya. Dios es impresionantemente bueno y para siempre es su misericordia. Estamos hoy felices porque nos regala Dios un día más, un domingo más, porque iniciamos una semana que hemos titulado la Semana de la Victoria. No es una semana común y corriente, y esta Semana Santa en la agenda de Dios permitió que cambiara la historia. No estás con un vestido de baño puesto, no estás con una maleta lista para viajar, no estás con la reserva hecha en tal sitio, estás ahora mismo en la agenda de Dios. Una semana distinta, desde el cual te estamos invitando que te dispongas. Quizá hacía muchísimo tiempo que no meditabas, no en los actos religiosos, sino en el Dios que partió la historia. Por eso le llamamos a lo que comenzamos hoy la Semana de la Victoria, que cada una de las noches, de los días que están por delante, recuerda que nosotros nos reunimos en fe todos los días, de lunes a sábado, a las 7 en punto de la noche. Seguiremos con ese horario y tendremos una palabra específica de algo que Dios hizo en esa semana que cambió la historia. Y terminaremos el próximo domingo celebrando la victoria de la tumba vacía. En el día de hoy quiero compartir una palabra que está en el Evangelio según San Mateo, pero antes de eso quiero saludar y decirle a aquellos que están en sintonía en Mushaiza, en el Cerrejón, aquellos que están en Albania, en Villarreina, en Ciudad Albania, en Maicao, en Riohacha, en Camarones, Dios les bendiga. Aquellos que están conectados en otros departamentos y ciudades del país, la paz de Dios sea con ustedes. Un saludo especial a los que están en Centroamérica, en Norteamérica. Un saludo muy, pero muy especial a alguien que bendijo mi vida y que en 1991, junto a su esposa, hablo de Manuel y Rosario Rojas, quienes radican en los Estados Unidos, me compartieron de Jesús de Nazaret a través de una reunión. Dios haga cosa tremenda, y lo que ustedes ven es parte de lo que significa sembrar en alguien la palabra del Señor. Vamos entonces a estudiarla, y dice el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros,
y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ello. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Queridos amigos y hermanos, meditar en el arranque de una semana mayor con unas particularidades como esta es interesante, porque estábamos acostumbrados a un día como hoy a estar a la expectativa de la gente con las noticias de los estados, de los gobiernos, diciendo no corte un ramo, no corte una rama, no corte una palma, en fin, la gente estaba a la expectativa de las transmisiones donde la gran cantidad de gente se movilizaba a los lugares y participaba de actos religiosos, y no estoy diciendo que estos no sean correctos. Lo que quiero ir es que a veces participamos más de las prácticas religiosas que de la esencia de la enseñanza o del trasfondo de por qué lo hacemos. Hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la entrada de Jesús, pero no solo a la ciudad de Jerusalén. Eso tuvo una connotación trascendental, porque indudablemente cuando alguien entraba a Jerusalén, como lo hizo el Señor, rodeado de gente, no entró con un ejército, con un carro especial, con un carruaje de oro. No entró el Señor a Jerusalén como un militar poderoso con un ejército que mostraba sus armas. No entró el Señor a Jerusalén con las riquezas que traían los reyes, porque sabes, a veces cuando los reyes entraban a sus lugares después de sus capitales, después de venir de actos de guerra, regularmente de conquista, ellos mostraban sus trofeos para que todo el mundo admirara y levantara una voz de honra y de exaltación a aquel que estaba en ese momento comandando, por así llamarlo, el proceso. El Señor Jesús entra a Jerusalén después de 3 años y medio de desarrollar una impresionante labor, después de mostrar el amor del Padre, después de confirmar la Escritura, porque si hay algo que Jesús hizo fue la confirmación de las profecías que estaban escritas sobre él miles de años atrás, cientos de años atrás. Y Jesús entró a Jerusalén y marcó la historia, porque arrancó una semana que no solo cambió la historia de Israel, sino el cumplimiento de las palabras que Dios había dado antaño, sino también que de ahí salió una impresionante pero poderosa acción que cambió el destino, que cambió la vida y que ha cambiado a muchísimas, pero muchísimas personas a lo largo y ancho de la tierra. Es decir, el plan de salvación del Padre Celestial. Israel no estaba preparada desde el punto de vista espiritual para recibir la palabra del Señor. Estaba preparada desde el punto de vista social. Estaba preparada desde el punto de vista humano, económico. Ellos estaban viviendo bajo el yugo romano. Ellos estaban viviendo de un imperio en otro imperio. El imperio babilonio, el imperio asirio habían estado sobre ellos. Pero ahora el imperio romano gobernaba sobre Israel. El poder material, el poder económico, el poder militar estaba sobre ellos. Y ellos consideraban, los judíos, que debía levantarse un movimiento para liberarles.
un movimiento que produjera en ellos tranquilidad, que les devolviera su estado de libertad para escoger, para vivir. Pero se les olvidaba que había una mayor crisis en el corazón de los israelitas. No era el pagar impuestos a Roma, era más que eso. No es que ellos vivían en libertad, entre comillas. Ellos podían viajar de una ciudad a otra, estar en un sitio a otro. Si bien cierto, el Imperio Romano les gobernaba a través del César y a través de sus gobernantes en el lugar, de la persona que estaba en el sitio, en este caso Pilato, que estaba sobre ellos. También es cierto que les daba libertad para que ellos escogieran su fe, escogieran su religión. Lo único que exigía era que se sometieran a las leyes militares, que estuvieran en obediencia a las normativas y pagaran los impuestos. A veces nosotros nos centramos solamente en la libertad cuando pensamos en nuestro bolsillo, en la libertad cuando pensamos en, por ejemplo, en el tiempo de hoy, de no tener, entre comillas, la libertad para escoger a dónde quiero irme a pasar vacaciones. Entonces no soy libre por esto. Pero eso nos olvida otro tipo de esclavitudes. Las esclavitudes que tenemos en nuestro espíritu, las esclavitudes que tenemos en nuestras almas, las esclavitudes que tenemos en nuestras mentes. Es impresionante ver cómo la gente en estos tiempos está destruyendo lo que quedaba de casa. Y déjeme decirle que son horribles las estadísticas que mencionan en estos tiempos. ¿Cuánta gente está acudiendo, pidiendo citas a lo largo y ancho de la tierra para divorciarse? Pidiendo citas para acabar la relación que un día, ante un juez, ante una autoridad religiosa, promulgó con libertad y dijo que estaría al lado de esa mujer o de ese hombre hasta que la muerte les separara. Hoy, aquello que soñaron que podía darles la unión, no los puede tener unidos porque no quieren estar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque hay gente que está acostumbrada a estar esclava de otras cosas. ¿Sabe? Miraba con detenimiento que presentaban las estadísticas de nuestras principales ciudades de Colombia, donde los comerciantes, especialmente los comerciantes que actúan en las noches de viernes, sábado y domingo y festivos, a través de las fiestas, a través de las rumbas, a través de las discotecas, a través de los bares, a través de tantas cosas, hablaban de que económicamente están pasando una gran dificultad y que posiblemente muchos de esos lugares cerrarán. Pero yo me pregunto, ¿acaso las estadísticas no nos están mostrando que los asesinatos, los accidentes por gente borracha, acaso las estadísticas no nos están mostrando que las peleas que regularmente los fines de semana acontecen en nuestras ciudades y que gran parte de la atención de nuestras autoridades, en vez de dedicarse a protegernos, a guiarnos en otras cosas, tienen que invertir gran cantidad de su tiempo, de su esfuerzo, de la gasolina con que se movilizan esos vehículos de nuestros organismos de seguridad para intervenir y para detener o para apaciguar las discordias, las peleas, la violencia intrafamiliar, los delitos que derivan de la inversión de gente que está atada, no está libre, está atada a un vicio, llámese alcoholismo, drogadicción. ¿Cuánto ha disminuido el adulterio en estas semanas? ¿Cuánto ha disminuido en estos tiempos, queridos amigos y hermanos, la violencia en las calles porque la gente no puede estar en los vecindarios teniendo escándalos? ¿Cómo no solamente veíamos las imágenes de la bahía de Santa Marta, tan hermosa, cómo se ha recobrado la naturaleza en muchos lugares porque le hemos dado libertad? Déjeme decirle, ¿ha pensado usted en cómo se ha liberado la contaminación auditiva que cada fin de semana tenemos en las ciudades a través de los escándalos? Porque hay libertad para escuchar música, hay libertad para disfrutar lo que cada cual le gusta, pero por favor, que no inquiete, que no le quite el sueño, que no le robe el descanso, ni la paz ni la tranquilidad a su vecino. Ponga su parlante para dentro de su cuarto, póngalo en la habitación donde está su niño y métase ahí y súbale todo el volumen que usted quiere y disfrútelo, pero no permita que su gusto y su libertad le dañe la libertad a los demás.
Hemos tenido que reflexionar en estos días por esto. Y en el tiempo aquel, la gente creía que estaba libre, pero no era libre. No era libre porque cuando la gente se endeuda cada fin de semana, porque cuando la gente en vez de trabajar, organizar para bendecir su familia, sus hijos, suplir sus necesidades, tener en casa todo lo que el hogar necesita, dárselo él, dárselo su esposa, dárselo su madre, se invierte y se despilfarra en cosas que no son las correctas. No podemos hablar de libertad, tenemos que hablar realmente de esclavitudes. Esclavitudes, bendito sea el Señor, que en estos tiempos lo que se está invirtiendo en comida, se está invirtiendo en estabilidad de casa, se está invirtiendo en estudios, sí, porque nos hemos visto obligados a trabajar y a generar una educación a través de las redes sociales, universitaria, escolar, de posgrado, de maestrías y de todo tipo, e inclusive, qué bendición, todos los que han aprovechado estos tiempos para hacer cursos virtuales, diplomados y otras cosas, que cuando finalice el ciclo, ya sea este 13 de abril o sea unos días más adelante, de acuerdo a la disposición del Estado, nosotros podamos decir, saqué una buena conclusión de la época del coronavirus. Tengo este título, este curso, esto lo logré porque me dediqué a esto. Libertad, libertad. Y las libertades casi siempre exigen o las esclavitudes casi siempre exigen que venga alguien a romper el ciclo de la esclavitud. Israel esperaba todo menos un libertador espiritual. Por eso en estos tiempos la gente no ha entendido que el Señor Jesús nos está haciendo reflexionar en que podemos tener de todo, pero no tenemos lo más importante, la libertad en el espíritu, la libertad de caminar con Dios. No, hemos decidido voluntariamente, pero sacar a Dios. Hemos decidido voluntariamente no tener en cuenta. Hay lugares donde no se menciona el Señor. No hablo de religión. No se menciona el Señor. No se le agradece a Dios. No se tiene en cuenta a Dios. Parece que diera vergüenza nombrar al Creador. Pero en estos días Dios nos está haciendo reflexionar y nos está invitando a que entendamos que todos necesitamos un libertador rey. Jesús entró a Jerusalén primeramente como rey, como un rey, sí, como un rey porque él estaba mencionando un nuevo reino. No era un reino común y corriente, entró en un pollino sencillo, entró de una manera humilde, mostró sencillamente mansedumbre, humildad, porque nunca Dios ha entrado, ni Jesucristo ha entrado al corazón de nadie golpeando y tumbando la puerta. La Biblia dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Me quedaré con él y cenaré con él y él conmigo. Nunca el Señor ha tumbado el corazón de nadie. No ha entrado a la fuerza. Y en estos días Dios nos está hablando y nos está diciendo que ese Jesús, que hace 2020 años de historia aproximadamente, entró a Jerusalén en un domingo, en un día domingo de Ramos. Y se llamó de Ramos porque la gente cuando vio al rey no hacía como hacía en el tiempo anterior, que cogían sus cosas valiosas. La gente tomaba lo sencillo. El Señor te está hablando al corazón, nos habla al corazón, porque su reino es un reino de paz, su reino es un reino de amor, su reino es un reino de justicia, de igualdad, donde no se entra al cielo porque seamos ricos o pobres, porque seamos cultos o incultos, porque seamos muy donantes o poco donantes. Hay gente que cree que porque más dona tendré un espacio abierto en el cielo. Hay gente que da de lo que tiene. ¿Sabe? Hay gente que es tan pobre, que lo único que tiene es plata. Lo demás no tiene. Y como lo único que tiene es dinero, a través del dinero cree que las puertas se tienen que abrir, pero el cielo no se abre con dinero. El cielo se abre con corazones humildes que le dicen, Señor, te necesito ese reino que tú ofreces. Más de una vez el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el que necesitamos hoy, reestructurar, de volver a entrar a la dimensión de ese Jesús entrando a nuestro corazón, entrando a nuestra casa, entrando a nuestra ciudad, entrando a nuestro barrio, entrando a nuestro país, entrando al mundo entero. Es un mensaje, yo lo digo como ministro del Señor que ha estudiado la teología. Yo creo que el Señor no nos mandó esto que estamos viviendo
Pero el Señor sí está utilizando, aprovechando este instante de la humanidad, esta crisis, para que volquemos nuestro corazón y le volvamos a invitar a que entre en nuestra vida como rey. El rey reina y simplemente el súbdito se sujeta. El rey da órdenes, el rey da ordenanzas, el rey da leyes, da normas. Y sabe, lo que menos hacemos nosotros es obedecer esta palabra. Inclusive aquellos que nos llamamos cristianos, cristianos evangélicos, cristianos católicos, luchamos más por acomodar esta palabra que a nuestra vida, a acomodarla, a moldarla. Lo que nos gusta lo tomamos, lo que nos golpea, como hace un rato mi esposa, la pastora, hablaba. Como dijo Jehová, no lo dijo ella ni lo decimos los hombres. Son principios establecidos por Dios, y si nosotros los aplicáramos, seríamos gente que viviría en paz. Mahatma Gandhi dijo una expresión del cristianismo. Dijo: Cristo, los cristianos tienen un gran Cristo. Cristo tiene muy malos cristianos. Por una sencilla razón: queremos un rey a medias. Queremos un rey a medias. Un rey que supla con su gobierno. Un rey que nos proteja con su poder. Un rey que nos ayude en ciertos instantes. Pero se nos olvida que necesitamos un rey que nos exige y que nos pide sumisión a su gobierno. Es simplemente decirle: Señor, reina en mi vida. Reina en mi vida. Reina en mi hogar. O si solo esa frase la dijéramos: reina, gobierna en mis emociones, gobierna en mis deseos, gobierna, Señor, que no sea yo el que entre a gobernar mi casa como yo quiero, sino que yo pueda dirigir mi casa como un mayordomo, como un administrador de algo que tú me has dado. Porque déjeme decirle, mi querido amigo y mi querido hermano, lo que usted tiene como familia es un tesoro. Y en estos tiempos, usted y yo sabemos que el dinero no sirve para nada, excepto para satisfacer temporalmente necesidades. Pero hay cosas que hemos recibido con cariño, con amor, con entrega, con sacrificio, de aquellos que tomaron la decisión de un día acompañarnos en un sueño llamado familia. Un reino. Jesús entró como rey. Entró con un poder, sí. No con el poder de las armas nucleares. No, con el poder. Es el tiempo de entender que el Señor quiere nuevamente entrar a los hogares del mundo entero. Y no con misiles, sino entrar con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Hay una gran promesa que en estos días la hablaremos. Y es cuando el Señor, después de resucitar, recordó la promesa que había dado el Padre a través del profeta cuando dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el poder que quiere manifestar en estos tiempos. Ese es el poder del reino, el poder sobrenatural del Señor sobre la creación. El rey entró a Jerusalén más de una vez y enfermo que estaba era sanado. El rey entró más de una vez a Jerusalén y a Galilea y a Judea, y en cada uno de los lugares donde había necesidad de hambre multiplicó, y todos los que necesitaban suplían. El rey, cuando veía la muerte, él tenía poder sobrenatural sobre ella, como resucitó a Lázaro, como resucitó a la hija de Jairo y como resucitó al hijo de la viuda de Naín. Mostró que su reino sobrenatural y poderoso puede gobernar y puede quebrantar cualquier ley que exista, porque Él está sobre cualquier autoridad. Él es la autoridad. Interesante que podamos decirle hoy: Señor, perdóname, yo creí que simplemente eras alguien que había venido a dar un mensajito y se acabó. No. Fue el mismo creador, el mismo fabricante de la humanidad, que dejó su trono y vino a la fábrica y vino a ver su creación. Vino a hablarte a ti y a mí, a decirnos: quiero que vuelvas a mi plan, a mi propósito. El segundo concepto es que Jesús entró a Jerusalén no solo como rey, entró como sacerdote. Interesante que los que más perseguían a Jesús no eran los soldados romanos. Interesante que los que más perseguían a Jesús
no era el fisco romano, porque el Señor no pagaba los impuestos. Recuerda que más de una vez trataron de tentarle al Señor para ver si, como no caía en desobediencia con Dios y su palabra, porque era fiel, entonces caía al incumplir las normas del Estado. Y Jesús dijo: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Los religiosos eran los que más perseguían a Jesucristo. Es en el tiempo de hoy, la verdad. Son los religiosos, los mismos fariseaicos, los mismos fariseos que creen que esta palabra es simplemente para actos religiosos, pero no cambian en su interior. De nada sirve que como ministro de Dios yo le hable a usted si yo no vivo lo que está en la palabra. ¿De qué sirve enseñarle a la gente que venga a las iglesias si lo que le enseño es filosofía? Si lo que le enseño es humanismo, si lo que le enseño es psicología, si lo que le enseño es lo que piensan los hombres y no lo que el rey y sacerdote trajo para liberar y poder acercar al hombre a Dios. Jesús sanaba los sábados, porque para la tradición y la religión judía, el Shabbat, el sábado, era el día exclusivo dedicado a Dios. Pero el espíritu del sábado no era que la gente no comiera el sábado. El espíritu del sábado no era que la gente no hiciera cualquier cosa en casa el sábado. La religiosidad había hecho que malinterpretaran el texto y dijeran que ni siquiera su animal, si estaba caído o estaba ahogándose, pudiera ser sacado. Y Jesús sanaba los sábados. Y cuando sanaba los sábados, los religiosos se acercaban a criticarlo. Y cuando lo criticaban, decía el Señor más de una vez: es que no tiene misericordia de esta persona que había estado afligida y que Dios le ha liberado en un día sábado. La religión no nos deja entender. La religiosidad y los actos religiosos no nos dejan entender. ¿Saben por qué? Porque fija nuestra mirada solo en la práctica religiosa, pero no en el que estipuló la normativa. Jesús entró como sacerdote para mostrarnos a un Dios de amor, para mostrarnos a un Padre que nos ama, y como hace un rato David ministraba en el Salmo 23, podernos nosotros sumergirnos en lo que significa el Dios pastor y las ovejitas, nosotros su creación. Él es nuestro pastor, que nada nos faltará. Él es nuestro pastor que tiene lugares de dedicados pastos, es decir, comida abundante para el alma, para el espíritu. Hay gente que tiene comida en la nevera y no tiene paz, no puede caminar su apartamento. Escucha, no puede entrar en la misma habitación donde está su cónyuge, no puede entrar en la habitación donde están sus hijos hoy. ¿Y sabes por qué? Porque no ha conocido el perdón. Este sacerdote llamado Jesucristo entró a Jerusalén a mostrar un perdón más allá de las prácticas cotidianas y religiosas. Él entró a mostrar el verdadero perdón cuando lo acusaron de lo que no hizo, cuando lo perseguían por cosas que él no había hecho. ¿Sabes? Jesús fue juzgado y condenado por delitos religiosos, nunca por un delito que hiciese daño o al Estado o a las normas o a las violencias de las normativas imperantes en el entonces. Hoy el Señor te invita a que entiendas que Él es el maestro de la Escritura, que como sacerdote vivió, enseñó y nos invita a que meditemos en esta, su palabra. Esta es su palabra, este es su manual, esta es la constitución del cielo. Esta es la normativa que trae la libertad para poder encontrarnos con el Padre. El Padre nos está esperando, y no tan lejos, no en un sitio. Por eso en el tiempo de hoy el Señor nos ha dejado en casa, para que sea en casa que nos encontremos con Él. Fíjese, el Señor, enseñando sobre la oración, dijo: entra a su aposento y cerrada la puerta, entra en intimidad con el Padre. Y habla en la intimidad lo que el Señor y tiene para ti, tú para Él. Es el tiempo de entender que Jesucristo como sacerdote enseñó el poder de la palabra. Cuando reprendió a Satanás, Él dijo: escrito está, escrito está, escrito está. El Señor honró la palabra. Y este sacerdote, rey, sacerdote, entra a Jerusalén, como les dijo más de una vez a los fariseos: erráis ignorando las Escrituras. Es el tiempo de leer la palabra del Señor y escuchar el WhatsApp del corazón de Dios,
que nos habla un mensaje claro y que nos dice: hijo mío, hija mía, si supieras cuántas cosas maravillosas tengo para ti. Oh, cuánta respuesta tenemos nosotros en Él. Escúcheme esto, querido amigo y hermano. La cura para el estrés ya existía de hace mucho tiempo. El término estrés ya estaba metido en la Escritura. No se llamaba estrés, se llamaba cargas. Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Cuántos años llevamos los seres humanos angustiados, cargados, tomando medicinas que si se nos pasa el efecto tenemos que repetir la dosis para tener un ratito de descanso, pero al final la carga nunca se va? Me llama la atención que en este pasaje el Señor no solamente mandó desatar a un pollino que nadie había montado. Dice el pasaje que mandó también a desatar la asna. Y dice más adelante que la palabra profética de Zacarías 9:9 habla de: tu rey entrará en un pollino, en un asno, animal de carga. Venid a mí los trabajados y los cargados. El Señor quiere que entendamos que como sacerdote Él tiene la solución a nuestras cargas, a nuestro estrés. Sí, esas cargas que hoy le llamamos estrés tienen solución en el sacerdote, porque Él intercede por ti y por mí. Y dice claramente: y yo les haré descansar. Y termino el mensaje diciéndole: Jesús entró por último como sacrificio salvador o Mesías salvador. Dice el versículo 10 de este capítulo 21: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmocionó diciendo: ¿quién es este? Más adelantico, los capítulos que siguen, nos cuenta la historia que Él es tomado prisionero, Él es castigado, Él es latigado. Lo profundizaremos en estos días. Pero cuando llega a la cruz del Calvario, hay el cumplimiento de una palabra que un día su primo hermano y profeta Juan el Bautista dijo. Él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no solamente fue rey, no solamente fue sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Escúchame esto: no hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro mediador para llegar al Padre. La religión y los seres humanos hemos interpuesto, hemos inventado un montón de mediadores que no están en la Escritura. Juan 14:6, este sacerdote dijo: yo soy el camino, Jesús, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si hubiera otros caminos y otros mediadores, Jesús hubiera dicho: yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades, yo soy alguno de las vidas. Pero no fue así. Él confirmó que era el único camino para llegar al Padre. Y este sacerdote salvador, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo una expresión tremenda. Dijo: consumado es. ¿Qué fue consumado es? Es que, mi amigo, tú y yo, ni siquiera con nuestras mejores cosas, tu bondad y mi bondad, lo mejor tuyo y lo mejor mío, un solo pecado que tengamos es suficiente para separarnos de la gracia de Dios. En la humanidad hoy le disgusta que se hable de un término bíblico llamado pecado. Le ha llamado faltas, errores, caídas. Le hemos puesto el barniz que hemos querido, pero eso no quita la realidad de que eso nos separa de Dios. ¿Por qué murió Jesús? ¿De qué sirve pasar una Semana Santa si después del lunes de resurrección no entendemos que Jesús murió por nuestros pecados para que no siguiéramos viviendo esclavos del pecado? Que Jesús murió por tu pecado y mi pecado, por el pecado de toda la humanidad, y que solo recibimos ese perdón y ese borrón cuando lo aceptamos a Él como el Señor de nuestras vidas, cuando le pedimos a Él perdón. Gloria a Dios por todos estos tiempos en que la gente ha tenido que entender que debe buscar en oración al Señor para pedirle al Señor
que Él sea el que haga la obra. Que le podamos decir, perdóname Jesús, en mi cuarto, a Él. Tener un encuentro con Él, orar, intimidar con Él y poder sentir su perdón, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el tiempo particular del Señor, donde nos invita a meditar profundamente en Él y donde nos dice y nos repite una y otra vez que nos ama, porque nos ama, porque te ama, porque esta no es una semana común, porque arrancamos la semana de la victoria. Jesús no fue derrotado en la cruz, Jesús venció en la cruz, Jesús venció la tumba, Jesús venció la enfermedad, Jesús venció las tinieblas, Jesús venció los gobiernos, Jesús venció la religión. Él es un vencedor, Él es el vencedor. Y hoy yo quiero invitarte a que le puedas decir en este domingo distinto: Señor, entra en mi vida. Y los ramos de hoy, ¿sabes cuáles son? El que te quites tus títulos, el que te quites las razones de tu orgullo, el que quites de por medio aquellas cosas que has creído tú y he creído yo, que son más que suficientes, que nos dan seguridad de que todo lo tenemos y que todo lo merecemos. Todo lo que tenemos, lo tenemos por Él. Y todo lo que viene, Él tendrá para ti y para mí lo mejor. Pero en este tiempo Dios nos está hablando para reconciliarnos con Él. Sí, reconciliarnos con Él. Y en esa reconciliación podamos sentir y vivir el amor incondicional del Padre. Les he invitado a todos a que hoy prepararan en casa, tuvieran pan y jugo de uva para celebrar la Pascua, la cena del Señor. Sí, la cena del Señor. Porque es interesante saber que cuando el Señor instituyó la cena, cuando Él les dijo a ellos que tomaran el pan y tomaran el jugo de uva, el vino sin fermentar, vino no alcohólico. Dice la Escritura en San Juan 26, 29: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús dijo: cada vez que ustedes compartan el pan y el vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy vamos a recordar semana de victoria. Hoy vamos a recordar que si Jesús venció la muerte, también venció el coronavirus. Pero Señor, ¿por qué no lo has hecho? Porque el Señor no entra a la fuerza. El Señor entrará donde sea invitado, donde Él sea reconocido como Rey, como sacerdote y como Salvador. Cierre sus ojos. Padre, bendice el pan, bendice el jugo de uva. Hoy queremos darte las gracias porque eres bueno y fiel. Hoy queremos reconocer tu grandeza, tu señorío, tu majestad. Hoy recordamos tu amor, Señor, porque no es que estés presente en este pan. Si así fuera, cada servicio religioso donde compartimos el pan y el vino, seríamos transformados milagrosamente y saldríamos siendo unas nuevas personas. Y los ministros que oficiamos seríamos transformados instantáneamente en otras personas. Pero cada día que pasa nos damos cuenta que esto no es verdad y que la gente sigue igual porque solamente practica el acto religioso. No ha entendido que tú viniste a reinar en el corazón, en los actos, en el día a día y en darnos una relación íntima con el Dios Padre a través tuyo por medio del Espíritu Santo. Que esta no es tu sangre, pero que la que derramaste en la cruz venció a Satanás, derrotó las fuerzas del mal y nos ha dado la limpieza total. Tú nos has limpiado. No son los actos y las religiosidades ni las oraciones que hacemos ni practicamos las que nos hace limpios. Fue tu sacrificio en la cruz cuando dijiste consumado es. Por eso hoy recordamos tu victoria, pero sobre todo recordamos tu amor. Señor, has podido regresar al cielo, pero no, tú cumpliste tu misión. Tú viniste a salvar a la humanidad, incluyéndonos a nosotros, y lo has hecho. Tome ahora el pan en sus manos
y comamos del pan. Digno es el Señor, y en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias, Señor. Hoy conmemoramos tu victoria, tu amor por nosotros, la libertad que nos has traído, tu reino de amor y de paz. Gracias, Señor. Participemos todos del jugo de uva. Levantemos nuestra voz y digámosle a Él: Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, es digno. Digno es el Señor, y en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, es el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Padre, proclamamos una semana de poder y de victoria. Nuestro país espera que esta sea la semana definitiva, una semana de resolución, una semana de disminución de contagios, una semana de aumentos de personas sanas. En fe lo creemos, en fe lo declaramos. Manifiesta tu poder sobre las naciones, sobre Colombia y América Latina, sobre Norteamérica y especialmente allí donde ahora mismo hay gente muriendo, Padre. Paséate con tu poder, que te conozcan, Señor, por el mundo entero, que nos volvamos de corazón a ti. Te damos las gracias por este día, te damos las gracias por esta semana, porque proclamaremos en tu nombre grandes cosas que tú has hecho. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. No se les olvide que mañana continuamos a las 7 en punto de la noche en la semana de la victoria. Todos los días hasta la semana, hasta el domingo de resurrección, seguimos en lo mismo, porque Dios es fiel y es bueno. Dios les guarde.